Una vez más, Dios les bendiga. Yo creo que no hay motivo, ¿verdad?, para estar nerviosos, ya nos conocemos todos, ¿verdad? Este, Aprovechando que están de pie, voy a pedirles que me ayuden a orar, ¿verdad?, para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando control de este servicio, ¿verdad? Que yo sé que ya el Espíritu Santo desde que comenzó el servicio tomó control, porque la alabanza se siente, ¿verdad? Se siente la presencia de Dios. Así oramos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias una vez más. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en esta tu casa, Señor, alabándote y glorificando tu nombre, Padre mío. Tú conoces nuestro corazón, Padre mío, nuestras necesidades de ti más que de cualquier otra cosa, Padre. Hoy nos hemos dispuesto, Señor, a venir aquí a tu presencia, a buscar de tu presencia, de tu palabra, Señor, de tu Santo Espíritu, mi Dios. Te pido, Señor, me uses, Padre mío, de una manera, Señor, para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado, Padre. Que yo solamente sea, Señor, un instrumento en tus manos para tu gloria y honra, Padre, porque tú solo eres digno de ser alabado y ser exaltado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Voy a comenzar con un par de anécdotas, ¿ve? Para poder comenzar con con la palabra. Fíjese que le voy a hablar un poco de mí, ¿verdad? Yo sé que ya me conocen aquí, pero no me conocen de mucho tiempo. Les voy a platicar solamente un poco de cuando yo ya me había convertido al Señor. Hubo un momento en el cual yo estuve pasando tiempo en el cual yo decía que mi vida no tenía sentido, incluso cuando ya conocía al Señor, hermanos. Yo pasaba en el trabajo y decía en el trabajo, ¿será esto lo que el Señor tiene para mí o lo que Dios quiere de mí? Iba a la iglesia y salía de la iglesia y yo me sentía igual, hermano. Yo sentía que mi vida no había encontrado el propósito que Dios tenía para mí. Entonces, cuando iba a la iglesia, pues sí, yo me sentía diferente, pero una vez salía de la iglesia y una vez me iba al trabajo y estaba en el trabajo, en la casa, los días que no trabajaba, venía ese pensamiento: esto no es lo que Dios tiene para mí. Yo me sentía que mi vida no tenía sentido, que no era lo que Dios tenía o quería de mí, ¿verdad? Y por eso el tema que traigo hoy, hermanos, se llama: ¿qué estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? Amén. Bueno, ya todos sabemos que este año ha sido difícil, como nos ha comentado, predicado nuestro pastor. No ha sido, ¿cómo dice?, malo, pero ha sido difícil. Y ha sido difícil, déjenme les digo, que para todos, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, hermanos. Este año ha sido difícil para todos, pero ha sido más difícil para unos que para otros en ciertas maneras, ¿verdad? Porque ha habido familias que han perdido seres queridos por esta pandemia que estamos pasando. ¿Qué nos deja este año? Este año no lo vamos a olvidar. Tal vez lo vamos a dejar atrás, pero nunca lo vamos a olvidar. Mientras tengamos vida, nunca se nos va a olvidar este año. Y una de las cosas, hermanos, que yo creo que debemos aprender de este año es que ya miramos que tuvimos que estar encerrados en nuestros hogares. Tuvimos que estar a fuerzas encerrados en nuestros hogares. Le digo de una vez, hermanos, si usted es de esas personas que solamente cuando viene a la iglesia busca de Dios, déjeme le digo que está mal. Porque van a venir tiempos, hermanos, en los cuales no nos vamos a poder congregar con la libertad que tenemos ahora. Por eso, hermanos, aún fuera de la iglesia, principalmente en nuestros hogares, tenemos que seguir buscando de Dios. Tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos. Tenemos que seguir exhortando. Porque los tiempos se van a poner más difíciles. La palabra de Dios lo dice y nadie va a cambiar eso, ¿verdad? Ya la palabra de Dios nos advierte, nos dice de lo que va a acontecer, y las cosas se van a poner difíciles. Entonces debemos, hermanos, tomar conciencia de que aprovechemos el tiempo
que tenemos la libertad de poder venir, congregarnos juntos en este lugar. Porque cuando no, se imagina, muchas personas no, ¿cómo le diré? No buscan de Dios o no saben buscar de Dios en sus hogares porque están acostumbrados nomás a cuando vienen a la iglesia. Pero llegan a sus hogares y ya no dejan la Biblia a un lado. Yo creo que no la volvemos, a lo mejor voy a decirme volvemos para no dejarme afuera, pero yo creo que dejamos nuestra Biblia en ese lugar y no la volvemos a sacar, hermanos, hasta que se llegue el día de servicio. Y eso está mal, hermanos, porque tenemos que el alimento espiritual lo tenemos que buscar a diario. La presencia de Dios la tenemos que buscar en todo momento, en nuestro hogar, como les digo, principalmente porque ahí están nuestros hijos, ahí está nuestra familia. Amén. Y como les dije, mi mensaje va a ser corto para que no se me desesperen. El tema es: ¿qué estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? Déjenme les platico la historia, sigo con historias, de un hombre, hermanos, que dejó todo. Porque, les digo todo porque, no sé si ustedes han oído el dicho que dice, todo tiene un precio. Hay un dicho en el mundo que dice, todo tiene un precio. Y efectivamente, hermanos, nuestra salvación tenía un precio, el cual ni yo ni ustedes podíamos pagar. Pero hubo un hombre que sí pudo pagarlo. Y ese hombre dejó todo, dejó su gloria, dejó su trono, hermanos, para venir a este mundo a pagar esa deuda que usted y yo no podíamos pagar. Ahora, ¿sí me entiende por qué el tema es qué estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? Y como le digo, por ejemplo, le digo, la salvación tenía un precio, ¿verdad? Que ni usted ni yo lo podíamos pagar, pero Él sí lo pudo pagar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, les voy a contar otro testimonio rapidito para que no se me desesperen. Mi hija Giselle, a la edad de 2 meses, ella, cuando nació a los 2 meses, ella salió con una infección en los riñones. Nosotros no teníamos idea por qué una bebé de 2 meses tenía infección en los riñones. La llevamos al doctor, hermanos, y estuvo una semana internada, y como cuando la llevamos de emergencia y rápido le pusieron medicamento y no supieron que era la bacteria que causaba la fiebre. A la semana nos la regresaron para atrás, que ya todo estaba bien. Sí, todo bien. Nosotros teníamos poco tiempo de convertidos, mi esposa y yo. Teníamos poco tiempo que nos habíamos convertido, que habíamos venido a los pies del Señor. Y pues nos vino esa situación, hermanos, y nosotros pues nos quedamos, ¿verdad? ¿Por qué? Si servimos a Dios y ya somos cristianos, ¿por qué estamos pasando esto con nuestra niña de 2 meses? Era tremendo, hermanos. Para los que tienen hijos y que han estado enfermos, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Bueno, a la edad de 5 meses, me recuerdo bien, hermanos, empezó un domingo porque fuimos a la iglesia. Y cuando la llevábamos, ella iba con temperatura. Pero en la iglesia la temperatura sentimos que subió más. Entonces nos tuvimos que salir del servicio para ir al hospital. Y llegamos al hospital, hermanos. Y la doctora que estaba ahí dijo que ya su turno iba a terminar. Le dio fue una pastilla. Dijo, no, porque la niña estaba con bastante diarrea y bastante temperatura. Le dio una pastilla que para parar la diarrea y que le diéramos Tylenol y que todo estaba bien. Pues nos la llevamos, hermano, para atrás, pero no nos quedamos tranquilos. Pero aún así nos quedamos en la casa. Cuando ya a medianoche miramos que la temperatura no bajaba, ahí vamos, hermanos, para el hospital. Cuando llegamos al cuarto de emergencia, salió la doctora, la enfermera, y nomás le chequearon la temperatura, se la llevaron corriendo, hermanos. Al grado que no haya mojadas en su estómago, en su frente, en todos lados, porque no podían pararle la temperatura. Ya era muy alta la temperatura, se vaya a correr peligro de que su cerebro se quemara, como no sé cómo le dicen. Cuando ya miraron, hermanos, que no podían hacer nada, la tuvieron que trasladar en helicóptero a un
niños, a hora y media de donde nosotros vivíamos. Mi esposa sí le dejaron subir al helicóptero, yo tuve que irme a manejar. Pero dice mi esposa que cuando ellos iban en la niña, se les fue, la tuvieron que revivir con los... ahí quedó ella. Pero, y yo en el camino, les digo, cuando iba en el camino, yo decía, ¿por qué, Señor? No estaba listo para dejarla ir. ¿Sí me entiende? Hay situaciones, hermanos, difíciles que tenemos que pasar, pero tenemos que entender el propósito de Dios. Muchas veces, hermanos, no queremos dejar ir cosas en las cuales estamos arraigados a ellas, pero no, ¿por qué? No, pero no, porque no ponemos atención al propósito de Dios, hermanos, a la voluntad de Dios más que nada. Nosotros podemos aferrarnos a las cosas de una manera que podemos erróneamente agarrar rencor hacia Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos distinguir entre la voluntad de Dios y el deseo de nosotros de aferrarnos a las cosas. ¿Me entiende? Una vida, usted sabe que un hijo es un dolor perderlo. Es un dolor, yo creo, de los más grandes que se pueda pasar, perder un hijo. Pero como les digo, hermanos, si nosotros, como hijos de Dios, pusiéramos primero nuestro pensamiento en la voluntad de Dios, tendríamos esa paz, tendríamos ese consuelo de que cualquier cosa que pueda acontecer, ya sean nuestros hijos, ya sean nosotros mismos, tendríamos esa paz y dejaríamos ir la situación que es dura, que es difícil, claro que sí, pero la dejaríamos ir con esa confianza de que Dios aún está en control, tiene el control. Amén. Bueno, hermanos, ese era mi testimonio así rapidito, le digo porque esa era una situación en la cual yo no estaba preparado para dejarla ir. Porque yo decía, si tú me la diste, ¿por qué me la vas a quitar? ¿Sí? Entonces, ahí yo me recordaba en ese momento como a Abraham, cuando le dio a Isaac. Sí era Isaac, ¿verdad? Entonces, cuando se imagina cuando se lo pide que lo sacrifique, ¿usted cree que Abraham no sintió, no dudó? Pero él, ¿qué hizo? Más que nada, él sabía que Dios tenía un plan, que Dios tenía un propósito. Por eso él tuvo la disposición para ir hasta donde Dios lo había mandado, poner ese altar y poner a su hijo sobre el altar. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios podía hacer grandes cosas. Amén. Ok, hermanos, así los voy a invitar a la palabra. En San Mateo 10, 37 al 38. Gloria a Dios. Glorifique al Señor, hermanos, que la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estén listos me indican con un amén. Ok. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Aquí está, hermanos. Hoy, como les dije, mi tema es ¿qué estás dispuesto a dejar? Yo les voy a mostrar un par de personas, 3 personas que están escritas aquí en la palabra de Dios que dejaron todo por seguir al Señor. ¿Qué estás tú dispuesto a dejar? Este mensaje, hermano, es para que hagamos conciencia, porque los tiempos, como les digo, los tiempos están difíciles. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, tenemos que buscar del Señor, tenemos que permanecer, tenemos que ¿cómo se dice? Seguir adelante, hermanos, seguir adelante. No importa, yo sé, como les digo, todos vamos a pasar situaciones difíciles, pero si nos agarramos de la mano del Señor, si confiamos en su palabra, lo vamos a poder hacer, porque tenemos que correr una carrera. Todavía estamos aquí, todavía tenemos que correr esa carrera. Tenemos que llegar a la meta, hermanos. No seamos como las personas que llegan, tropiezan y abandonan, se desaniman. El Señor dijo que el seguirlo a Él no iba a ser fácil. Seguir a Cristo no es fácil, hermano, pues porque, como les digo, la salvación tenía un precio, la cual se pagó, y Él no fue fácil la manera en que la pagó.
Yo estaba analizando la manera, hermanos, en la que Jesucristo sufrió. Si nos venimos a la actualidad, hermanos, no hay muerte en este tiempo que sea tan cruel como esa. ¿Sí me entiende? Ahorita ah, rápido le quitan la vida a uno, pero en esos tiempos, hermanos, lo hicieron sufrir de una manera que vemos nosotros que fue cruel. Por eso, Él tuvo que venir a saldar esa deuda que nosotros teníamos. Y por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar lo que Él dejó. Dios dejó, dice que Jesucristo es su Hijo, su único Hijo. Amén. Y aquí mismo dice la palabra, hermanos. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y no quiere decir con esto el Señor que no ame a su padre, hermanos. No quiere decir que no ame a su madre. Simplemente que le dé su lugar, ¿verdad? Que le dé su lugar. Si su madre o su padre no son cristianos, usted sí es cristiano, y sus padres le dicen, hermano, no vas a la iglesia, no vayas. Usted sabe que lo correcto es venir a la iglesia, no va a abandonar a sus padres, pero le va a dar su lugar a Dios. ¿Por qué? Porque si usted hace lo contrario, ¿qué es lo que está haciendo? Está amando más a su madre y a su padre sobre Dios, cuando Dios es el que merece la gloria. Y el que no toma su cruz también, hermanos, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. ¿Cuántas veces usted no tiene cosas que hacer, hermanos, y es día de servicio? Y dice, tengo que hacer esto, tenía que hacerlo porque si no tenía que pagar este bill hoy. Todavía alcanzo, pero la iglesia empieza a la hora que alcanzo a ir a pagar el bill. Y usted dice, no, pues mejor me voy a pagar el bill porque si no me van a cortar la luz y ahí para la otra voy al servicio. Eso es un ejemplo, hermano, pero hay muchas cosas que podemos hacer a las cuales les damos prioridad sobre las cosas de Dios. Dejamos de venir a los servicios, como les digo, en los cuales aún podemos venir, hermanos, juntos a adorar a Dios, a glorificar a Dios, por hacer otras cosas. Que yo le digo, o sea, todos los hacemos, pero hay tiempo. La palabra de Dios dice, hay tiempo para todo. Hermanos, cuando ponemos las cosas del mundo sobre Dios, por encima de las cosas de Dios o por encima de Dios, estamos fallando. Nosotros como cristianos, me imagino de tiempo, sabemos, hermanos, cuando estamos haciendo mal, cuando estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos redarguye. Amén. Tenemos que dejar ir las cosas que nos alejan de Dios, hermanos. Tenemos que dejar ir las cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Porque el tiempo viene, hermanos. Cristo viene. Y si no estás preparado, si no estamos preparados, nos vamos a quedar, hermanos. Y ahí dice la palabra que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. O sea, las cosas no van a ser fáciles, hermanos. Por eso el Señor nos está hablando. A través de esta pandemia, hermanos, Dios nos está hablando que los tiempos van a empeorar. Las cosas no van a mejorar. Nos vamos a adaptar. Sí, porque no nos queda de otra. Estamos aquí. Pero las cosas se van a ir complicando, hermanos. Dios sabe dónde o cómo les va a tocar a nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos, tenemos que prepararlos para que ellos también, como nosotros, estén dispuestos a dejar las cosas del mundo para venir a buscar de Dios. Porque déjenme les digo que ellos son los que van tal vez, como les digo, tal vez nosotros nos vamos antes, pero ellos se van a quedar en una situación en la cual el mundo va a estar más difícil, y si no los preparamos, si no les enseñamos a poner a Dios por encima de las demás cosas, ¿qué va a pasar? Se van a perder, hermano. Amén. Mire, y estudiando aquí la palabra, yo me pregunto, ¿por qué seguimos aferrados a esas cosas, hermanos? Mire, llega un punto en el que nos acomodamos la palabra de Dios como nosotros queremos. Porque usted sabe que Dios bendice. Amén.
Dios bendice, ¿verdad? Pero llega un punto, hermanos, en el que la bendición que Dios nos ha dado para bendecirnos se vuelve en obstinación. Por ejemplo, un trabajo por el cual usted oró a Dios, un buen trabajo, bien pagado, y Dios le abre las puertas y tiene su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando en ese trabajo lo trabajan muchas horas? No tiene tiempo para ir a la iglesia. Sí, usted está cumpliendo en su trabajo y en su conciencia dice, oh, es que estoy trabajando, es el sketch que tengo y no puedo ir a la iglesia hoy, no puedo ir a la iglesia el pasado. Y gana bien. Llega un punto, hermanos, en el que a lo mejor inconscientemente usted empieza a depender más de su trabajo que de Dios. Y nos es difícil dejar esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que no nos va a faltar nada, pero ahí ya no estamos confiando en Dios, que Él es nuestro proveedor. Estamos confiando en nuestro trabajo, que pensamos que Él es el que nos provee ya. ¿Sí? ¿Por qué? Dejas de venir a la iglesia sin pensarlo, te enfrías y te es difícil dejar ir algo que te está alejando de Dios, aun cuando tú te estás dando cuenta, porque sí se da uno cuenta, hermano. Cuando de verdad tú buscas a Dios y de repente tienes esa situación, tú sabes cuando te estás enfriando espiritualmente, pero la carne te dice no, o tus pensamientos te dicen no puedes dejar este trabajo, de aquí es donde todo desde que empezaste a trabajar aquí no has batallado, no has dejado de pagar las cosas, mira lo que tienes ahora, si te sales para irte a la iglesia, vas a perder este trabajo. ¿Y qué hacemos, hermano? Nos quedamos ahí. O sea que no estamos buscando ya no estamos dependiendo del que deberíamos depender, el que nos abrió la puerta para que fuera de bendición, que lo hicimos una obstinación y dejamos de confiar en aquel que nos había abierto la bendición. Amén. Hermano, hay cosas sobre las cuales el Señor ya nos habló, como aquí en la palabra, mire. Simple y sencillamente el Señor se fue directamente al grano, porque Jesús nunca habló a escondidas. Él siempre habló directo y a quien le tenía que hablar. Por eso la palabra está aquí, hermanos. Cuando les habla a los escribas, les dice directamente: ustedes, escribas y fariseos hipócritas, dice el Señor. Y esa palabra, hermanos, aunque suena dura, pero se aplica en muchas ocasiones a nosotros también, porque en ocasiones sí somos así. Somos de esa manera, somos hipócritas con el Señor. No tenemos que hacerlo entre nosotros, hermanos, pero con Dios sí somos. Amén. Y como les digo, hermanos, más en los tiempos que estamos viviendo, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado a qué cosas nos aferramos más cuando sabemos que Cristo viene. Mire, me gusta siempre, como le hace el pastor, siempre acompaña la predicación. Yo creo que es lo que Dios le da, y como le digo, yo siempre que vengo a la iglesia, hermanos, yo le pido a Dios que Él me dé palabra. Porque cuando uno viene y tú sientes que Dios te está hablando a través de su siervo, es porque es Dios hablando a tu vida. Amén. Y me gustaría que me acompañaran en San Lucas 9. Lucas 9. Nueve, 57 al 62. Amén. Gloria a Cristo. Dice la palabra. Mire, a mí también me gusta esta Biblia porque le da los títulos de cada lectura, y el título de esta lectura dice: los que querían seguir a Jesús. Mire, espero que no haya de esos aquí. Amén. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro:
sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gloria a Dios. Miren, hermanos, una vez más, esa palabra, el domingo, esta porción el pastor la dijo, ¿verdad? Que ninguna persona que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿verdad? Y comenzando por el versículo 57, dice, yendo uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hermanos, nosotros somos bendecidos porque el Señor no tenía todas estas cosas y nosotros sí las tenemos. Mire, ¿qué nos ha costado a nosotros hasta aquí seguir a Cristo? En verdad nada. Tenemos un techo, tenemos alimento, tenemos vida, tenemos salud, tenemos transporte. Hermano, tenemos todas las cosas que mucha gente pudiera desear. Dios ha sido bondadoso con nosotros. ¿Y qué hemos hecho a cambio para el Señor? ¿Sí ve? En ocasiones nosotros somos injustos con el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a dejar nada por seguir al Señor, cuando el Señor lo dejó todo por nosotros. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando viene la prueba, hermanos? ¿Qué pasa cuando viene la prueba y que no tienes para hacer el pago de tu casa? La primera excusa que tenemos como cristianos es, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy hijo de Dios. Empezamos a culpar a Dios rápido. O decimos, ¿por qué? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo estoy todos los servicios ahí? Hermano, no quiere decir que te está viniendo esa prueba porque no buscas a Dios. Quiere decir que porque Dios conoce que en tu corazón prefieres alejarte de Dios que dejar ir la casa. Hermano, hay personas que han perdido su casa por buscar por seguir al Señor. Han perdido sus familias. Las cosas materiales, dice uno, las puedes recuperar, sí, pero qué difícil es desprenderse de las cosas materiales, especialmente el dinero. Ahora imagínate tener que dejar ir a un familiar. Pero ¿por qué te digo estas cosas? Porque son cosas de las cuales un día tenemos que desprendernos. Porque si la situación pasa es porque así Dios lo tenía planeado, voy a decir así. Porque Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Yo me voy a Job, me voy hasta Job y digo, ¿será que Dios da testimonio de mí como lo dio de Job? No creo. De mí les digo, no creo, hermanos, porque yo reconozco que le he fallado y Dios me conoce a mí y yo sé que algún día entre nosotros nos vamos a fallar porque nos lo dice, pero Él nunca nos falla. Yo digo, si Job, siendo esta persona de la cual Dios mismo dio testimonio, pasó situaciones difíciles, ¿se imaginan nosotros? Y es una prueba, hermanos, que viene a nuestras vidas. Es una prueba la cual muchas de las veces no la vamos a pasar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no podemos resistirla. Solamente esas pruebas, esas situaciones vienen para los guerreros que Dios tiene más preparados. Usted debe estar listo, hermano. Debe estar preparado. Porque la prueba va a venir. Nuestra fe va a ser probada, dice. Para Dios nuestra fe es más preciosa que el oro, dice. Y el oro dice que se pasa por fuego, ¿verdad? Para purificarse, para saber qué tan bueno es. Pues nuestra fe vale más que eso, hermano. Pero para eso hay que dejar ir cosas, las cuales sabemos bien. Porque Pedro le dijo al Señor, he aquí, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué le dijo el Señor? En verdad te digo que no hay quien haya dejado todo que reciba
100 veces más. Parece que así dijo, ¿verdad? La situación es esta, hermanos, que en el momento se nos hace siempre difícil dejar ir las cosas, las cuales sabemos que las tenemos. Sí, las necesitamos, porque Dios dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero muchas de las veces, como te digo, tomamos esas cosas y las ponemos en primer lugar. Si ya Dios nos bendijo una vez con esas cosas, o si por alguna razón tú la adquiriste, si la adquiriste fue por la voluntad de Dios, y alguna vez y Dios te la quita, es porque Dios tiene propósitos, hermano. El punto es que hagamos conciencia, hermanos, de los tiempos en los que estamos viviendo y de que hay cosas que vamos a tener que dejar ir. Ahora yo te digo, yo te pregunto a ti, como cristiano, como les dije, en la actualidad, nosotros seguiríamos sirviendo al Señor si nos aconteciera lo que le pasó a Job. Los voy a llevar a Job, por si yo sé que todos conocemos Job, pero Job es simplemente un libro en el cual, hermanos, yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque no por lo que le haga pasado a este varón, sino porque la palabra de Dios me enseña a mí que el enemigo no puede solamente venir y hacer conmigo lo que quiera. Él tiene que ir primero a la presencia de Dios y decirle, hey, déjame darle una zarandeada como a Pedro. Si Dios no se lo permite, hermanos, el enemigo no te puede tocar. Mientras nosotros, hermanos, nos mantengamos en la protección de Dios, el enemigo no te puede tocar. Y si un día estás pasando por prueba y un día estás pasando por tribulación, hermano, sabe bien que Dios tiene el control de cualquier situación que tú estés pasando. Bueno, a muchos de nosotros ya nos pasó que nos enfermamos, ¿verdad? Pero salimos de ahí, ¿por qué? Porque Dios estaba con nosotros. Amén. Job 1, 12 al 20, hermanos. Y ya con esto termino, hermanos. Job 1 al 20. Amén. Esta es una pregunta, hermanos, para que nosotros analicemos y hagamos conciencia de que el estar aquí no es solamente por estar aquí, hermanos. Acuérdense que nos espera el reino de Dios. Nos espera el cielo, hermano. Porque esta es una carrera. Y solamente hay dos caminos. El Señor ya dijo, ¿es el cielo o es el infierno? Y estamos aquí, hermanos, pienso yo que no estamos jugando a ser cristianos. Porque el que esté jugando a ser cristiano se va a topar con el Señor. Porque la palabra de Dios dice que dura cosa es caer en manos de Dios, de un Dios vivo. Amén. Job 12, 12 al 20. Amén. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene, oigan, hermanos, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo,
vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Amén. Imagínense, hermanos, la situación de este varón. Este varón no había contemplado dejar ir nada de esas cosas. Nada. Y menos Job, que él sabía que él era recto. Él sabía que era temeroso de Dios. Él sabía todas las cosas que nosotros sabemos, hermanos. Nosotros sabemos que venimos a la iglesia, decimos allá afuera que somos cristianos y no decimos malas palabras y todo lo que usted puede decir que hace bien, Job lo era. Job lo sabía. Y en un día vino esta situación para Job. Ahora mi consejo es, hermanos, que como Job hagamos, que aún con toda esta situación, con todas estas cosas que él pasó, dice la palabra que él se mantuvo íntegro y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Así termino, hermanos. Dios me les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Y dejo aquí el lugar a nuestro pastor, o a quien corresponde. Gloria a Dios.